¿Quieres saber cuáles son las enfermedades que más afectan al ser humano, que ocasionan una muerte lenta y dolorosa que nadie te dice, pero que suceden minuto a minuto justo enfrente de nosotros? Entonces te invito a que escuches este podcast porque te voy a revelar de qué nos está matando el gobierno, de qué nos estamos enfermando hoy en día, empezando por la diabetes mellitus tipo 2, la cual es una enfermedad que, como seguramente sabes, se caracteriza por tener niveles altos de azúcar. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero también tenemos problemas de presión alta, colesterol, obesidad o sobrepeso, hígado graso y por otro lado los problemas de salud mental, que son ansiedad, estrés patológico, insomnio y depresión, que si bien afectan tus emociones, también tienen una gran repercusión en tu organismo. ¿De qué nos estamos muriendo hoy en día? Parece a nadie importarle. Y los tratamientos habituales son pastillas únicamente para controlar el síntoma, pero no corrigen la enfermedad de base. En este podcast sin azúcar agregada te voy a compartir lo que he aprendido y he leído. Mi nombre es Antonio Cota, soy médico internista. El tema central de este podcast es la diabetes tipo 2, pero vamos a ir tocando todas las demás enfermedades relacionadas a este trastorno hormonal, que son muchas, y obviamente también las complicaciones, ¿no? Problemas de nervios, neuropatía, problemas de riñones, nefropatía, problemas de ojos, retinopatía, secretos y paradigmas de la medicina actuales, porque mucho ha cambiado en los últimos 50 años y a un ritmo mucho más acelerado los últimos 20 años. Cosas, ideas, tratamientos que antes se creían que era lo máximo, hoy se sabe que no es así. Se sabe mucho más acerca de los suplementos, las vitaminas, los minerales como el magnesio, por ejemplo, el zinc, selenio. Todo esto tiene una utilidad. Y créeme, vas a aprender mucho. Mi intención es quitarte esa venda que tienes en los ojos, porque los gobiernos y los médicos te han convencido de ideas erróneas acerca de nuestra salud. Nada más ponte a pensar. Si los tratamientos, volviendo al tema de la diabetes tipo 2, si los medicamentos actuales y la insulina fueran realmente buenos, entonces pues la gente ya no se estaría muriendo de diabetes, ya no estarían amputando piernas, pies, ya no se estarían quedando ciegos, ya no estarían en hemodiálisis, en diálisis, que es una terapia cuando cuando los riñones ya no funcionan, insuficiencia renal terminal, y sin embargo sigue sucediendo. Esto quiere decir pues que los medicamentos y la insulina no te dejan nada bueno a largo plazo, y de esto nos vamos a enfocar en este podcast.